Soy la tierra de bendición, la gran estima mi Señor. Llegaste tú. Y la palabra hoy es cómo superar la angustia o superando la angustia. ¿Cuántos están en angustia? Hay tiempos de prueba, hay tiempos de angustia, hay tiempos en los cuales no sabemos cómo enfrentar las situaciones y son tiempos que nos desorientan, son tiempos que nos nublan. Pero en medio de situaciones como estas, nosotros decimos, ¿qué hacemos, Dios? Son momentos tan complejos, tan difíciles, cómo enfrentar las cosas que se presentan en nuestra vida. Y era lo que David estaba diciendo allí. Y David, en medio del Salmo 143, nos va a dar unos tips, unas enseñanzas, unas sugerencias de cómo empezar a encontrar solución a esas situaciones que se nos presentan. Y lo primero que él hace es orar. Diga, orar. ¿Sabes? Cuando tú tienes problemas, cuando tienes conflictos, cuando tú pides consejería, ¿sabes qué te van a decir? Tremenda revelación, ¿cierto? Y eso es lo que hace David. David está plasmando una oración allí. Y en el versículo 1 dice, oh Jehová, oye mi oración. El pastor estaba ahorita orando y decía, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Si todos nosotros decimos vamos a orar, cada uno va a pedir una cosa diferente, cada uno está en lo suyo, cada uno está pasando una situación diferente, algunos están viviendo una vida victoriosa, otros están pasando por crisis, pasando por momentos difíciles y cada uno está haciendo una oración al Señor. Y Dios está escuchando la oración, porque Él es todopoderoso. Él no está diciendo, venga, es que hable de a uno, no, Dios escucha nuestra oración y David lo sabía y lo primero que hace es clamar a él, dice, porque sabía que Dios es omnipresente, omnisciente y al ser omnipresente él va a oír el clamor de su oración. De todos. Amén. De todos. Dice que cuando el Señor va a la cruz y muere, se rasgó el velo y tú tienes entrada directamente al trono de la gracia. Entonces tú puedes ir delante de Dios y poner delante de Él su petición, su oración, su clamor, su necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que hace David. Conoce a Dios David, sabe que Él es un Dios todopoderoso, sabe el carácter de Dios. Pero también él sabía que a veces Dios responde inmediatamente, pero a veces se toma su tiempo. Se puede demorar una semana, se puede demorar 15 días, 9 meses, duró con Job. Se toma su tiempo, porque Él es también soberano. Amén. Y a veces en la respuesta te va a decir no. Te va a decir tranquilo, no es el tiempo, espera. Así como el chico votando allí, ¿me caso o no me caso? ¿No? Está diciendo, el Señor le está diciendo, espera. No ha recibido respuesta. Y Dios se toma su tiempo a veces. A veces quisiéramos orar y que ya, ¡pum!, el Señor hiciera el milagro, ¿verdad? Pero Dios tiene que tratar conmigo, tiene que tratar con nosotros. Amén. Quitar esa angustia, esa ansiedad que hay de que tiene que ser ya. No, tienes que esperar. Y él sabía y él dice, oh Jehová, oh Dios, oye mi oración, escucha mis ruegos. Has ido al Señor y has clamado y le dices, Señor, escucha mi oración, mi ruego. Aquí estoy delante de ti. Yo creo que David estaba rasgando su corazón delante de Dios de una manera extraordinaria. David sabía que Dios era soberano, que en su omnisciencia, en el conocimiento que tiene todas las cosas, que él sabía cuál era el futuro y él conoce el futuro y el pasado de cada uno de nosotros. Y que si no recibía respuesta es porque algo mejor Dios tenía para él. ¿Sabes? Si no estás recibiendo la respuesta ahora, Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para ti. Tú no lo sabes, Dios sí lo sabe. Amén.
Dios sabe lo que va a pasar. Entonces él viene y clama y le dice luego, respóndeme por tu verdad. Respóndeme, ¿por qué? Por tu verdad y por tu justicia. Y apela a la justicia de Dios. Allí la palabra verdad es fidelidad. ¿Sabes? Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Dios es fiel. Y David estaba pasando por angustia en momentos difíciles, pero sabía que él podía apelar a la fidelidad de Dios. Y tú puedes venir hoy y apelar a esa fidelidad. Tal vez estás pasando momentos difíciles, angustiosos, tormentosos, tal vez problemas en tu hogar, tal vez problemas en lo económico, no sé. Pero lo único que sé es que Dios es fiel, que Dios conoce por lo que estás pasando. Él está con nosotros y cuando oramos e invocamos la fidelidad de Dios, también Él va a hacer justicia. Y la justicia es que Dios le da a cada uno lo que merece. Amén. Dios no es injusto, Dios es justo. Él nunca tiene al inocente por culpable. Y aquí la aflicción de David estaba angustioso, tenía que ver con los enemigos que lo estaban persiguiendo. Pero él apela a la justicia de Dios. Le dice, Dios, hazme justicia. David sabía que era inocente, que lo estaban culpando injustamente, abusando de su bondad, y clamó a la justicia de Dios, porque sabía David que Dios da el pago que merece, que Dios es justo. Amén. Que te hicieron, que hablaron de ti, que se levantaron contra ti. Ve y pon eso delante de las manos de Dios y Dios es justo. Dios es justo. Amén. Invoca la justicia. Él sabe que lo que hay en nosotros. Él sabe que, ¿sabes qué? Nosotros no podemos tomar venganza. Dios dice que la venganza es de quién. Y Él lo sabe hacer muy bien. ¿Sabe qué? La venganza de nosotros es con odio. Querer dañar, destruir. ¿Sí o no? Pero Dios usa su amor para tomar venganza. Y cambia la vida de la gente. Porque Dios es justo. Versículo 2 le dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Quién puede justificarse delante de Él? Ay, es que yo sí soy bueno. Yo no robo, yo no mato. ¿Cierto? ¿Te puedes justificar delante de Dios? ¿Cómo te presentas delante de Dios? David se estaba presentando, yo soy malo, yo he hecho cosas terribles. Pero ¿sabes qué, Dios? No entres en juicio conmigo. Porque no me puedo justificar, no tengo cómo justificarme delante de ti. Tengo que apelar a la gracia y a la misericordia de Él. David reconoce que Él es un hombre pecador, que está clamando a Dios. Yo he pecado, he hecho lo malo. Yo tengo que venir en esa condición delante de ese Dios grande y extraordinario y reconocer quién soy yo. Y eso es lo que David está haciendo. Amén. Y va y clama por perdón. David tenía fe. ¿Cuántos saben que David tenía fe? Usted ve en Hebreos 11, los líderes que están allí, toda la liga de los hombres de fe, que fueron justificados por fe. Aún Cristo no había muerto y ellos ya habían sido justificados por la fe, por su confianza, por creer en Dios, por creerle a Dios. Y David ya había sido justificado por la fe. Porque por la fe, dice Romanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. ¿Sabe qué significa justificados? Que Dios ya te declaró libre de toda culpa. ¿Cuántos se alegran? Dios ya te declaró justo. Esa es la justicia. Dice, pero yo, con todo lo malo que soy, con todo lo que he hecho, si tú vienes y te humillas y te entregas a Dios, Dios te declara justo. Y si Dios te declara justo, ¿quién puede decir lo contrario? Nadie. Amén. Entonces, David va ahí, ¿no? Y pide que Dios haga su justicia. Él sabía que no se podía justificar, entonces va delante de Dios y se presenta tal como es.
Así que ser justificado es que Dios no atribuye pecado alguno en la vida de nosotros, pero tiene que haber un genuino arrepentimiento. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Cuando David tuvo que arrepentirse, ¿qué dijo? No, soy hombre, me equivoqué. Yo estaba solo, ella estaba sola. Tú me hiciste así. Fue y rasgó sus vestiduras, clamó al Señor, fue y se humilló y se arrepintió de una manera extraordinaria, como cada uno de nosotros venimos delante de Dios. Y cada día que venimos a la iglesia tenemos que venir y humillarnos y decir: perdónanos, Dios, perdónanos, Señor. Y en el versículo 3 y 4 nos da la razón de la oración de David. Verso 3: porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Qué situación tan difícil, ¿verdad? ¿Ha perseguido qué? El enemigo mi alma. Ay, Dios. David aquí está manifestando esa situación angustiosa y desesperante. Es una situación tremenda por la que tal vez cada uno de nosotros hemos pasado. Esas situaciones en las que usted dice: no, pero no veo, ¿qué hago, Dios? No veo tu mano. Y tal vez hemos hecho cosas incorrectas de venir y presentarnos y de venir y exigirle a Dios. Pero David nos está enseñando la manera como debemos entrar delante del trono de la gracia en medio de nuestro desespero. ¿Sabes? Cuando estamos desesperados siempre tendemos a hacer cosas que van en contra de lo que el Señor dice. Porque a veces pensamos que somos más inteligentes. Tenemos algo de lo que esta mañana decía: tenemos orgullo. Entonces somos orgullosos. Probablemente algunos de los que están acá están pasando por situaciones como las que pasó David. Una situación desesperante, una situación que ya el hombre no sabía qué hacer. Y tal vez en esa situación usted ha escuchado a otros y lo han llevado a hacer cosas que no van conforme a lo que Dios quiere. Tal vez usted dice: ¿sabe qué? Yo no he pasado por esas situaciones. Tranquilo, va a pasar. Tome nota del mensaje que le va a servir más adelante. Amén. Porque en la vida del creyente, en la vida cristiana, hay momentos dulces y hay momentos amargos. Yo me acuerdo cuando me convertí hace unos años ya. Yo conocí a un hombre que era pastor de una iglesia y él no hablaba sino de su aflicción y de su... Yo decía: no, pues este man, ¿cuál es el Dios de él? Yo decía: no, pues si no conoces, yo estaba recién convertido, ¿no? Pues estaba en el primer amor, sí. Eso me iba allá con el Señor, eso mejor dicho, no salía de la iglesia. Y yo decía: pero yo estoy pastorito, ¿y qué tal? Es que, ¿cómo así que no tiene? ¿Cómo así que no puede? ¿Cómo? ¿No? Y ahora me doy cuenta que la vida cristiana no era como lo que yo pensaba. Amén. Hay momentos buenos, hay momentos en que Dios me va a responder de una, hay momentos en que va a tomarse su tiempo y hay momentos en que me va a decir no. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vas a hacer pataleta al Señor? Esos tiempos difíciles, esos tiempos de angustia nos ayudan a madurar y a crecer. Luego dice: me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. ¿Cuántos tienen su corazón desolado? Bueno, muchos dicen: no, yo no voy a decir eso, ¿no? Como que estoy desolado, ¿no? Como yo decía con ese otro pastor, ¿no? No. Decía David: me siento solo. Es una situación de aflicción. David estaba revelando su corazón delante de Dios. Él sabía acercarse a Dios y lo hizo a través de lo que para nosotros en el Nuevo Testamento es una revelación extraordinaria, y fue lo que dije al principio, que es lo que dice Santiago 5:13. ¿Está alguno de entre vosotros afligido? ¿Hay alguno afligido? ¿No? Yo digo sí, amén. Haga oración, de sencillo. Y si está alegre, cante alabanzas, pero haga algo. Amén.
Hermano, no es pecado reconocer mi aflicción, no es pecado reconocer la situación por la que estoy pasando. A ver, eso es orgullo y esta mañana hablaban de eso. No, yo estoy bien con el Señor. ¿Cómo estás? En victoria, prosperado. Ok. ¿En serio? ¿En serio, hermano? ¿En serio? ¿Ah? No se trata de eso. Yo debo reconocer mi aflicción. Estoy pasando momentos difíciles con mi esposa. Estoy pasando mis hijos se me salieron del guacal, dijo alguien. Y tengo que reconocer que no puedo y tengo que venir al Señor y decir, ayúdame, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mi hogar? ¿Qué voy a hacer con mi familia? No tengo dinero, no tengo plata, Señor, ¿qué hago? Tengo que proveer para la universidad, tengo que proveer para el uno, para el otro. ¿Qué hago, Dios mío? Y eso no es pecado, reconocer mi necesidad. Amén, gloria a Dios. No es falta de fe reconocer que estamos tristes. A mí me enseñaron, no acá en otra iglesia, tranquilo pastor, que el líder no podía estar triste. Entonces uno se llenaba de orgullo. Estoy orgullosamente triste. ¿Quién dijo eso? Hermano, es una idea falsa que venden de los líderes, de los pastores. Somos hombres y mujeres, tenemos necesidades, pasamos por angustia, pasamos por aflicción, pasamos momentos difíciles. Hermano, necesitamos que oren por nosotros, que clamen, que giman, que pongan nuestra vida delante del Señor, que levanten los brazos. Así que no te sientas derrotado por el hecho de reconocer que estás pasando por un momento difícil. No, deja ese orgullo a un lado. Desgraciadamente, doctrinas que se han infiltrado extrañas a la Biblia le han enseñado a muchos cristianos no a orar, sino a declarar, a decretar, a confesar, a establecer, a decir cosas que van en contra de lo que la Biblia dice, a decir lo que debe suceder con un supuesto lenguaje positivo. Una vez dije, no, es que me siento como enfermo. No diga eso, hermano, no diga eso. Lo que usted declare, lo que usted confiese. ¿Y entonces qué hago? Declare positivo. Entonces, soy sano, pero me sigue doliendo. Soy sano. Y eso se infiltró en la iglesia y hoy hay gente tristemente que no saben orar. Saben reclamar, saben venir y decir, ¿qué? Aquí estoy, Señor, yo diezmo, ¿cómo así? Tienes que dar, mire, la Biblia dice, dame esto, ¿cómo así? No, que todo lo que le pida, ¿qué pasó? Tú dijiste que debías ser rico, famoso y exitoso. Y esa gente les dice, no, ven, ora, y no saben orar. Los discípulos caminaron con el Señor y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y David sabía eso, sabía que ir y orar. Ve con Dios y dile, estoy angustiado, Dios, estoy derrotado, estoy hasta el piso y no hay nada que me pueda ayudar, solamente tú, Señor, solamente tú. En mi tiempo de angustia, de aflicción, hace 3 años, yo me acuerdo que yo estaba en un hospital, allí clamando y orando, y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Mi hijo se va a morir, ¿qué voy a hacer? Y llamaba a los pastores y ellos me levantaban las manos y ponían aquí a todos a orar y levantaban mis brazos y clamaban. Amábamos y todos teníamos fe y todos decíamos, se va a levantar, y el Señor me dio una palabra a mí y me dijo, voy a levantar a tu hijo, y lo levantó, se lo llevó para el cielo. Aleluya. Creo que alcancé a mandar un WhatsApp, dije, el Señor va a levantar a mi hijo, pero yo no sabía que lo iba a levantar tan lejos. Amén. Y son momentos de angustia. Y yo no llamaba a la iglesia y le decía, no, estamos bien, no hay problema. Me dijeron que mi hijo se iba a morir. Eso no era falta de fe. Cuando la doctora me dijo
Como a los 2 días me dice, su hijo se va a morir en 3 días. Y yo, uy, ¿cómo así? Y fui y le dije al Señor, ¿y ahí qué? Ella es médico, pero tú eres el Dios Todopoderoso que lo puede sanar y levantar. ¿Y sabes qué? Fueron 9 días de aflicción, de llorar, de angustia. Pero he entendido que Dios tiene un propósito y he entendido la voluntad de Dios y he aprendido conforme a su palabra que Dios es fiel y que Él tenía un propósito. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué vas a hacer? Y el Señor dijo, yo sé bien lo que voy a hacer. Así, aleluya. Así que debemos entender que oración no es declaración. Amén. Por eso muchos no saben orar, porque les enseñaron totalmente diferente. Y luego viene el versículo 5. 3 cosas hizo David allí. Versículo 5. Me acordé de los días antiguos. ¿Te has acordado cuando Dios hizo ese milagro? ¿Te has acordado? Yo me acuerdo 2001 por allá. Abría la nevera y lo que salía era un frío ni el tremendo, no había nada ahí. No había para nada y yo sin trabajo y mi hija tenía 2 años, mi hijo acababa de nacer y yo, ay Dios mío, ¿qué hago? Y ahora me acuerdo de esos días. Digo, Dios, tú eres fiel, tú eres fiel. Acuérdate de Dios cuando te ha proveído. Acuérdate de Dios cuando te ha levantado. Acuérdate de Dios cuando te ha sustentado. Yo me imagino allí, David dice, me acordé de los días antiguos. Se acordó de sus aciertos. Se acordó de sus derrotas. Pero decía, gloria a Dios, tú eres fiel. Tú eres fiel. Tenía que ver con las promesas de pacto que Dios había dado. Tenía que ver con lo que Dios te ha prometido. Tenía que ver con las situaciones de aflicción por las que él había pasado. Y se da cuenta que el Señor lo sacó de allí. ¿Te acuerdas dónde estabas hace tiempo cuando no conocías a Dios? ¿Te acuerdas cuando estabas en el alcohol? Cuando estabas en las drogas? Y me acordé de esos tiempos. Me acordé de los días antiguos. Y la palabra dice, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Salmo 22. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ay, confía en Él. Confía en el Señor y no vamos a ser avergonzados. No importa lo que estás pasando ahorita, Dios tiene un propósito para tu vida, para mi vida. Acuérdate de esos tiempos antiguos. Acuérdate de esas situaciones por las que has pasado. Y lo segundo que dice David es meditaba. ¿Sabes? La palabra en el original meditar es gemir, suspirar, lágrimas. Meditaba en todas tus obras. Meditar es algo profundo. Es así. Ay Dios, qué tremendo eres, Señor. Qué increíble eres. Y él meditaba en todo ello. Se acordaba de todo lo que Dios hizo anteriormente. Se acordaba de los hechos del Señor, pero se acordaba llorando por el hecho de lo que Dios había hecho en su vida y suspiraba y gemía esperando que Dios le tendiera la mano. Lo siguiente que en el tercer punto ahí dice que reflexionaba, y reflexionar es pensar profundo, tener comunión, y él reflexionaba en las obras de sus manos. Es tener comunión cara a cara con Dios. ¿Tienes relación con Dios? ¿Oras a Dios? ¿Tienes una comunión íntima con Él? ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, se nos nota. Y cuando no, también se nos nota. Entonces no me digas si la tienes o no la tienes, porque se te nota. Amén.
Entonces él reflexionaba en oración, iba allí, se acordaba, meditaba, tenía comunión, reflexionaba en todas esas cosas. Y Dios empieza a orar en el corazón de David, como empieza a orar en tu corazón. Y como Dios está orando hoy, ¿sabes? Te vas a ir de acá, pero no vas a ser el mismo, no vas a ser la misma. Verso 6 dice: extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Extender las manos, ¿qué significa? Rendición total. No, te ponen el cuchillo de la señora esta mañana en la espalda. Te ponen un revólver. Levante las manos. ¿Qué es? Me rindo. ¿Sabe qué hacía David? Extendía sus manos y se rendía a Dios. Acá a veces el pastor o los de alabanza, levante sus manos. No nos queremos rendir, ¿cierto? Extienda sus manos, humíllese ahí, vaya delante de Dios y humíllese. Y era lo que él hacía, extendía sus manos. Eso me habla a mí de una dependencia absoluta de Dios. Es decir, que reconoces que con tus recursos humanos no puedes enfrentar la situación que estás pasando. Solo Dios puede, porque para Él no hay nada imposible. No es en tus fuerzas, gloria a Dios. David se dio cuenta que con su sabiduría, que con sus fuerzas, que su naturaleza humana no podía resolver esos problemas. Entonces tenemos que ir, y David fue y se rindió delante de Dios, extendió sus manos, porque cuando eres débil, entonces Él es fuerte en ti. Y debemos llegar al punto de ser dependientes totalmente de Dios. Entonces el acordarnos, el reflexionar, el meditar nos va a ayudar. Amén. Nos va a ayudar. Y vas a decir: ¿sabes qué? Yo no puedo, Señor, ayúdame. ¿Sabes? Necesitas a Dios en la universidad. Necesitas a Dios en tu oficina. Necesitas a Dios en tu casa. Necesitas a Dios para con tus hijos. Para todo necesitamos a Dios. Entonces extienda sus manos y dile: Señor, aquí estoy, Señor. Ayúdame. Te necesito. Gloria a Dios. Verso 7 dice David: respóndeme pronto, oh Dios. Estaba desesperado, estaba en una situación apremiante. Y dice: ya Dios, ya no aguanto más. Mi espíritu desmaya. No escondas de mí tu rostro. O sea, a veces pensamos que Dios se fue. Pero en la situación más complicada, más difícil, Dios está ahí al lado contigo. Es más, nunca se ha ido. Siempre ha estado. Siempre ha estado ahí contigo. Amén. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Los enemigos ya estaban sobre él, estaba en una situación desesperante y angustiada. Pero déjeme decirle: Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. ¿Se acuerdan las hermanas orando por su hermano? Llegó el Señor allí. Ay, pero Señor, mire la hora, le mandamos un WhatsApp, le escribimos un correo, ¿cómo es posible? Mi hermano ya está podrido, ya no hay nada que hacer. Y el Señor dijo: ay, qué pena, ¿no? Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Amén. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué? Heredan las promesas. ¿La qué? La fe y la paciencia. Estamos armando el pesebre, ya vamos a llegar allá. La fe y la paciencia. Como la hermana que oraba: Señor, dame fe, pero dame paciencia, pero ya. Fe, paciencia. Porque dice que de esa manera heredamos ¿qué? Las promesas. Dios se va a prosperar. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuándo? Dice: ¿cuándo, Señor? Yo no veo. Dios lo va a hacer. Pero ¿sabes qué? Fe y paciencia. Fe, creo que Dios lo va a hacer,
y espero que Dios lo va a hacer. Amén. Entonces clamas a Dios, ¿cierto? En medio de la situación difícil, clamas y esperas con paciencia a que Dios obre. Así ya te sientas morir, allí ya vea que ya no hay nada que hacer. Dios en el momento que Él determine lo va a hacer. Como cantábamos ahorita, Él puede hacerlo otra vez. Amén. Hazme oír por la mañana tu misericordia y apela a la misericordia porque en ti he confiado. La misericordia, ¿cuántos saben que la misericordia de Dios son cada día nuevas? Las misericordias de hoy son nuevas. Las de ayer ya pasaron. Las de mañana no han llegado. Fe y paciencia. Amén. Hazme oír por la mañana, ¿qué? Tu misericordia, porque en ti he confiado. ¿Sabes qué es confianza? Es fe. Yo tengo plena confianza en Dios, de que Dios va a hacer un milagro. Hazme saber el camino por donde ande. No sé por dónde caminar, no sé qué hacerlo, Dios, pero tú lo sabes. Dice, porque a ti he elevado mi alma, mis pensamientos, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Entonces tengo que ir a los pensamientos de Él. Entonces si observamos en este salmo, hasta aquí lo que se resalta es que las necesidades de David, lo que más resalta hasta aquí es la grandeza, la fidelidad y la bondad, la misericordia, el perdón, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia del Dios Todopoderoso. Dios es bueno. Al final dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. ¿Sabes qué? Como creyente, ¿en quién nos debemos refugiar? En Dios. El que no conoce a Dios se refugia en el alcohol. Pero tú y yo conocemos a Dios y mi refugio es el Señor. Allí estoy seguro. Allí es lo que Dios va a hacer. Dios, me refugio en ti, no tengo más que hacer. Y verso 10, enséñame. ¿Cuánto necesitas ser enseñados? A hacer tu voluntad. Enséñame. ¿Sabe qué? Tenemos que tener un espíritu enseñable. Enséñame, Dios. Yo no sé hacerlo, no sé cómo hacerlo. Enséñame. Enséñame, Dios. Tenemos que tener humildad para que Él me enseñe a hacer ¿qué? Tu voluntad. No solamente es oír y entender. Usted al fin, ahorita oramos y se va, ¿no? Dice, no, ya se acabó el mensaje. No, el mensaje continúa. Porque tienes que hacer algo con lo que Dios te habló hoy. Amén. Y ahí viene la segunda parte. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. ¿Cuántos son de acuerdo? Tú eres mi Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de ¿qué? De rectitud. Yo dijo, no los voy a dejar solos. Les enviaré a ¿quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Y Él es el único que nos puede guiar a tierra de rectitud. ¿Sabe qué? En el tiempo antiguo la iglesia, el pueblo era guiado por profecía. En este tiempo somos guiados por el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Reverdeceré, siempre a tu lado yo estaré. Estoy en la tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan. Estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.